Hola, bienvenidos a este nuevo video que he titulado en esta oportunidad Cambio político en doble revolución. Vamos a tratar, como siempre, la temática astrológica. Voy a transmitirles información, comentarios, análisis sobre las condiciones de los astros en este periodo y cómo eso puede afectarnos a nosotros, tanto en lo individual o personal como a nivel colectivo. Para esta ocasión he escogido el tema Venezuela, porque recientemente, el pasado domingo 5 de julio, se cumplió un nuevo aniversario de nuestra independencia. Pero este aniversario tiene un rasgo, desde el punto de vista astrológico, muy peculiar, porque como todo aniversario se produce la revolución solar, pero esta vez la revolución solar estuvo acompañada de una revolución lunar. Y además de tener una revolución lunar, en la madrugada de ese día se produjo un eclipse de luna. Con luna llena, por supuesto, porque todos los eclipses de luna ocurren con luna llena. Venezuela había nacido aquel 5 de julio de 1811 con luna llena. El sol transitaba por el signo de Cáncer a 13 grados de Cáncer. La luna transitaba por el signo de Capricornio a 5 grados de Capricornio. Y esa noche se produjo la luna llena. También el año anterior, el 19 de abril de 1810, fue un día de luna llena y de eclipse de luna. El momento en que se le exige la renuncia a Emparán y comienza, en realidad, el primer gran paso para la independencia del país, la convocatoria a un congreso y a elegir a los representantes de las distintas provincias, congreso que se instala el 2 de marzo de 1811 y que en su sesión del 5 de julio de ese año declara solemnemente su independencia. Cáncer y Capricornio son signos opuestos. Son épocas del año completamente distintas. El Cáncer en julio, Capricornio en enero. En el hemisferio norte equivale al verano y al invierno, climas completamente opuestos. En el sur pasa lo contrario, invierno en julio y verano en diciembre. Esas condiciones de confrontación entre la energía solar y la energía lunar es un sello, una marca de la nación venezolana. Fíjense que el Sol transitaba por el signo de Cáncer. Cáncer está regido por la Luna. Por lo tanto, la Luna, que es lo maternal, lo intuitivo, lo femenino, la sensibilidad, toda esa fuerza protectora matriarcal es muy a la venezolana. Esas son condiciones que tiene nuestro país de nacimiento. Y cada vez que se produce, bien sea la revolución lunar o la revolución solar, o todavía más cuando se produce la combinación de ellas, ello es mucho más importante. Le voy a ofrecer este gráfico donde observamos cómo está el cielo para el momento del eclipse de luna de esa noche. Podemos ver en un extremo el Sol acompañado de Mercurio, la Luna en el otro extremo, en Capricornio. En la parte superior del cielo, dos astros, Marte y Quirón, que están formando un ángulo de 90 grados con la Luna y con el Sol. Por lo tanto, son los que van a recibir, absorber la energía de confrontación entre el Sol y la Luna.
Esa configuración especial, ese triángulo rojo de tensiones, oposición del Sol con la Luna y Marte y Quirón absorbiendo esa energía y drenándola, luego metabolizándola hacia el territorio, hacia la Tierra, representa un proceso de transformaciones en la que la fuerza marciana, Marte, que representaba la agresividad, la violencia, la lucha, la independencia, la acción, la autonomía, la valentía, el coraje, toda esa energía marciana está en este momento teniendo mucha fuerza para los procesos de transformación que se están adelantando en el país. Pero Marte está acompañado del planeta Quirón, y Quirón representa la imagen del centauro que tenía una herida incurable, pero que él aprendió a convivir con su herida, a desarrollar el arte de la curación y a transmitir a otros ese arte de la sanación. Por lo tanto, dentro de todo el dolor y el sufrimiento que pueda generar el proceso que se está viviendo en la actualidad, hay siempre un fin de sanación, la transformación como un paso de sanación. Si observamos el mapa del cielo de la revolución solar, de la revolución lunar y de este eclipse de luna, podemos entonces deducir que estamos viviendo procesos de cambio importantes. Para eso quiero hacer referencia a hechos de carácter histórico. Voy a mostrarles en primer lugar cómo se producen las llamadas ciclos planetarios y en particularmente de nuestras dos luminarias del Sol y de la Luna. El ciclo solar, que en realidad es el ciclo de la Tierra, es el tiempo que tarda nuestro planeta en dar una vuelta completa alrededor del Sol. Por eso se habla de revolución. Es salir de un punto de partida y regresar a ese punto de partida. En 365 días y 6 horas, la Tierra vuelve a ver al Sol en el mismo punto, es decir, en este caso, a 13 grados del signo de Cáncer. La Luna da una vuelta completa alrededor de la Tierra en 27 días y 1/3. Pero va a necesitar un par de días más para alcanzar al Sol y volver a tener la misma configuración de la relación Sol-Tierra-Luna. Ese es el ciclo lunar. Un ciclo sideral que es su recorrido por todo el zodíaco de 27 días y un ciclo sinódico que es el que corresponde a la reunión otra vez con el Sol en las mismas posiciones. La combinación de esos dos ciclos logró detectarla, definirla, un estudioso, matemático, astrónomo de la antigüedad, Metón, y se dio cuenta que cada 6.940 días el Sol y la Luna volvían a tener la misma configuración. Es decir, si era luna nueva en Aries, volvía a ser luna nueva en Aries, a esos mismos grados y en esas mismas posiciones. Así se establece entonces un nuevo ciclo, conocido como ciclo metónico, que es un ciclo solilunar. Las 6.940 días que se requieren para regresar otra vez el Sol y la Luna a las mismas posiciones siderales y al mismo tiempo a las mismas relaciones entre ellos, equivale a 235 lunaciones. Es decir, 235 reencuentros entre Sol y Luna para volver al mismo punto de partida.
y tener la misma relación. Eso en la práctica son 19 años. Por eso el ciclo metónico es un ciclo de 19 años y por eso cada 19 años se repite la revolución solar, la revolución lunar y la misma relación entre ellos. Como en esta oportunidad tuvimos revolución solar, revolución lunar, luna llena y eclipse lunar el mismo día, entonces eso quiere decir que estamos en un año importante en nuestra vida como nación. Si buscamos hacia atrás en la historia y retrocedemos cada 19 años, vamos a conseguirnos que en 10 oportunidades previas se dio ese ciclo metónico. Es decir, en esta oportunidad es la vez 11ª que vuelve a producirse la misma configuración entre nuestras dos luminarias y la Tierra. Por eso es importante. La primera de ellas ocurrió en el año de 1830. En esa oportunidad fue un año importantísimo porque por una parte el 22 de septiembre de ese año el Congreso de Valencia decide separarnos definitivamente de la Gran Colombia. Comienza entonces realmente la verdadera autonomía e independencia del país. Y en diciembre de ese año, el 17 de diciembre, fallece en Santa Marta, Colombia, el libertador Simón Bolívar. Ambos hechos representaron un golpe fuerte, importante en la idea original del libertador, cuando en aquel Congreso de Angostura de 1819 se asume una nueva constitución que entró en vigencia de inmediato y después de las batallas decisivas de nuestra independencia fueron las que le dieron vida a la nación dentro del contexto de la Gran Colombia. Ahí tenemos pues que 19 años después de aquel 5 de julio de 1811, la primera vez que eso ocurrió fue un periodo de cambios bien importante. La vez más reciente que ocurrió eso fue el 5 de julio del año 2001, hace 19 años. En ese momento estaba comenzando la revolución bolivariana. Tenía menos de un año de haberse juramentado como primer presidente de la nueva constitución Hugo Chávez. Recordemos que esa elección había sido el año anterior, en el año 2000, en finales de julio del año 2000. Por lo tanto, fue un año bien importante que comenzó con la solicitud de una habilitación para crear una serie de leyes que fueron luego refrendadas en diciembre de ese año 2001, que tuvo también bastante impacto en la vida social y política del país. Ahí les pongo simplemente las dos referencias. Podríamos ver en detalle, aquí está el listado, la cantidad de veces, 6 veces en que se produjo la coincidencia de la revolución solar y lunar. Después de 1830 fue en 1849, en 1868, 1887, 1906, 1925. Todos ellos años de grandes conflictos, de guerras civiles, de confrontaciones, de lucha por el poder. Pero aparece luego, en el año de 1936, 11 años después, un eclipse de luna el mismo día de la celebración de la independencia. No coincidían la revolución solar y la lunar,
Pero comienza en el año de 1936 una coincidencia también de eclipses de luna en la fecha aniversaria. La primera de ellas fue en el año 36. Apenas habían transcurrido 6 meses de la muerte del general Juan Vicente Gómez y tenía apenas 3 meses como presidente constitucional de la República de Venezuela el general Eleazar López Contreras, antiguo ministro de Guerra y Marina de Gómez, que fue el que impulsó todos los cambios, sobre todo de orden político, que se dieron durante su gobierno, hasta el año 41. En el año 1944 vuelve a presentarse otra vez a 13 grados del signo de Capricornio otro eclipse de luna, otra celebración del aniversario de nuestra independencia con eclipse de luna. 19 años más tarde, en 1963, vuelve a presentarse la misma situación y luego en el año de 1982. ¿Qué ocurrió en esos años? Ese año de 1944 antecedió a todo el proceso de conflictividad porque ya estaba finalizando el periodo de gobierno del general Isaías Medina y había ambiciones de distinto orden que sobre todo se desarrollaron después de que se había logrado un consenso con Diógenes Escalante para ser elegido por el Congreso de la República de entonces, y al tener que retirarse esa candidatura por enfermedad, entonces se dan las condiciones para que un año más tarde, el 18 de octubre de 1945, se produzca el golpe de Estado de los militares y al mismo tiempo la participación del Partido Acción Democrática. Ahí se produce entonces aquella revolución de octubre que convoca una asamblea constituyente, se cambia la constitución y comienza entonces el ejercicio de la democracia con un sufragio directo, universal y secreto a partir del año 47. Esos cambios vienen desde 1944. En el año 1963 terminaba el periodo gubernamental de Rómulo Betancourt, elegido en el 59. En esa oportunidad, los partidos de izquierda estaban inhabilitados para participar en las elecciones. Y todos esos partidos de izquierda convocan a la abstención electoral. El gobierno responde con una campaña publicitaria: votos sí, balas no. Y la falta de participación de los partidos de izquierda y sus candidatos en esas elecciones hace que no solamente el nuevo periodo gubernamental del año 64, bajo la presidencia de Raúl Leoni, sino sobre todo el Congreso de la República, no haya ningún representante de los partidos de izquierda. Ese fracaso de convocatoria a abstención del año 63 llevó a esos partidos y esas organizaciones de izquierda, después del fracaso de la guerra de guerrillas, a buscar la participación a través del Congreso, y se creó una organización nueva llamada UPA, Unión para Avanzar, donde se colocaron a los candidatos de izquierda que participaron en las elecciones del año 68 y allí sí tuvieron participación en el Congreso, elección que fue ganada por Rafael Caldera y que implementó durante su gobierno la llamada política de pacificación para acabar definitivamente
con el movimiento guerrillero y con las salidas de fuerza de las organizaciones de izquierda que adversaban a los partidos Acción Democrática y COPEI. Ahí tenemos pues unos ejemplos bien claros de los cambios importantes en 1944, en 1963 y luego el de 1982, el último del siglo pasado. En el año de 1982 fue previo al famoso Viernes Negro del 18 de febrero de 1983, porque ya el sistema político y el sistema económico no estaban funcionando adecuadamente y eso llevó a la devaluación del bolívar y a la primera gran crisis económica después de derrotada la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Hasta aquí voy a dejar este programa porque me he extendido más de lo que pensaba y los invito a un siguiente programa que voy a grabar a continuación para ver la segunda parte. Es decir, ya no solamente la confluencia de estas dos revoluciones solares, lunares y eclipse de luna y cómo inciden en los grandes cambios, sino vamos a detenernos en este año 2020. ¿Cuáles son los eventos astrales que nos están diciendo que algo importante va a ocurrir y que vienen cambios políticos significativos? Los espero en el próximo video. Chao.